Muy buenos días, comunidad UNADista. El día de hoy vamos a trabajar la administración segura de medicamentos basado en 10 principios importantes. Para eso, dentro de las actividades que se van a trabajar, o se van a mencionar, pues es cada uno de los parámetros que se tienen en cuenta como profesionales de la salud a la hora de administrar medicamentos. ¿Para qué? Esto tiene el fin de evitar los errores en la administración de los medicamentos. Hoy por hoy la ciencia trabaja seguridad del paciente, y dentro de seguridad del paciente es importante recalcar que los 10 correctos ayudan al personal de enfermería y personal asistencial a disminuir el riesgo en la administración de medicamentos. Para esto pues es importante destacar que los medicamentos actúan a nivel de las células. Recordemos que las células son la unidad funcional estructural de todo ser vivo, y a través de la membrana celular atraviesan todos los medicamentos donde actúan, en todas las células de nuestro organismo. Lógicamente que de acuerdo a unas indicaciones o a unas acciones específicas del medicamento, que más adelante voy a mencionar, donde hablaremos de la farmacocinética y la farmacodinámica. Empecemos entonces a hablar de los 10 correctos. El primero, pues lógicamente, es establecer cuál es el medicamento correcto. Eso tiene que ver con la prescripción que el médico realice el medicamento de acuerdo a las necesidades de cada individuo. Entonces es importante que a la hora de administrar el medicamento pues identifiquemos o rectifiquemos mejor las carátulas de los medicamentos para saber qué es el medicamento correcto que el paciente necesita. Otra parte de los 5 correctos, hablamos del paciente correcto. En algunas circunstancias encontramos pacientes con nombres iguales y apellidos iguales en las mismas unidades. Es importante reconocer o más bien cuáles son el documento de identidad para identificar que es nuestro paciente correcto. En algunas instituciones hasta utilizan unas manillas de seguridad con el fin de garantizar que a la hora de administrar medicamentos sea nuestro paciente correcto. Otro punto importante que estamos trabajando es dosis correcta. La dosis correcta tiene que ver con la primera parte que hablamos del medicamento correcto, donde el médico realiza una dosificación de acuerdo a las necesidades específicas, de acuerdo a la fisiopatología, de acuerdo a la anatomía, de acuerdo a la edad, al sexo del individuo. Entonces es importantísimo tener en claro cuál es la dosis correcta. Esa dosis correcta se puede dar en gramos, en miligramos, en unidades, en milequivalentes, etcétera. La otra parte de los 5 correctos, y con esa cerramos los primeros 5 correctos que trabajamos en todas las instituciones hospitalarias, es la vía. La vía correcta tiene que ver con la vía intravenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica o entérica. Tenemos que tener en cuenta cuál es la vía de administración del medicamento. Esto es muy importante para evitar errores. Entonces, normalmente en la prescripción médica viene el nombre del medicamento, la dosis y la vía en la que voy a administrar este medicamento. Pasamos a unos que hemos estado trabajando en las instituciones hospitalarias. Me perdió la gráfica. Y es mirar la caducidad del medicamento. La caducidad del medicamento tiene que ver específicamente con cuándo se vence ese medicamento. El medicamento trae una fecha de caducidad que es importante que la tengamos en cuenta. El sexto y el séptimo punto tiene que ver con que la persona que prepara el medicamento sea la misma persona que administre el medicamento. Entonces es importante que si usted está administrando o va a administrar un medicamento, pues usted mismo prepara el medicamento, lo alista para su paciente, lo tiene en cuenta los 5 correctos iniciales, y posterior a eso empieza a administrar usted mismo el medicamento. No delega esta función. Tenemos en claro que el personal de enfermería no debe delegar esa función al personal auxiliar de enfermería. El séptimo punto habla sobre el registro del medicamento. Entonces es importante registrar. La persona que administra el medicamento es la que debe registrar, pero ojo muchachos, no se debe registrar antes de administrar el medicamento. Es una de las precauciones que tenemos como profesionales de la salud. Es importante reconocer la administración segura tiene que ver con el registro específico de este medicamento. Un punto adicional que estamos trabajando es la infusión correcta, relacionado con el número de gotas que debe pasar
Hay algunos medicamentos que se pasan diluidos y lentos, como por ejemplo los antibióticos, algunos anticonvulsivantes, algunos electrolitos. Entonces es importante saber a qué infusión. Recordemos que la fórmula del factor goteo es cantidad ordenada por equipo sobre tiempo en minutos. Es una mezcla que, o más bien es una fórmula que utilizamos en la enfermería para determinar qué cantidad de gotas deben pasar por minuto. Y por último, pues tener en cuenta las posibles alteraciones del medicamento. Esas alteraciones del medicamento son las contraindicaciones que el medicamento puede dar. Todos los medicamentos tienen contraindicaciones y es importante que el profesional que está administrando medicamentos identifique o sepa cuáles son esas contraindicaciones o cuáles son esas reacciones adversas que ese medicamento puede ocasionar en los individuos. Esto con el fin de garantizar que el paciente, a la medida que podamos, tenga menos eventos adversos. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentos a otra próxima emisión. Buen día.